Hola, continuando con el curso de la guía GPS para levantamientos catastrales, vamos a hablar hoy sobre el tema de los levantamientos catastrales con GPS, es decir, cómo utilizar el equipo GPS, sus diferentes variantes y algunos métodos de apoyo al momento de realizar levantamientos catastrales. El principio básico del catastro es registrar o inventariar todos aquellos bienes inmuebles en el ámbito rural. Es por ello que el GPS como técnica de observación o de captura de información me permite registrar y almacenar los linderos correspondientes a un predio rural. Entiéndase el predio aquel espacio físico en el que se reconoce tanto la propiedad como relaciones de tenencia socialmente aceptadas, es decir, posesionarios o poseedores de los predios. Adicionalmente, como decía, no solo es objetivo del catastro registrar el lindero físico del terreno como tal, su extensión georreferenciada, sino también aquellos elementos internos que conforman parte del predio. En este caso tenemos las coberturas vegetales que me derivan en el uso del suelo y que el GPS evidentemente puede ayudar. Y también las construcciones, que es un elemento, este sí, muy esencial para la caracterización de un bien inmueble, puesto que las construcciones forman parte de un predio como tal, o del concepto de predio como tal. Hoy por hoy se suele levantar en el ámbito rural coberturas vegetales. Para el caso de coberturas vegetales no es necesario tanta precisión ni el acompañamiento extensivo del GPS. Se los podría hacer, se recomienda hacer de otra forma, utilizándose imágenes satelitales o simplemente croquis declarativos por parte de los contribuyentes o de los beneficiarios a los que se quiera registrar la cobertura vegetal. Sin embargo, para el caso de linderos propios del predio, es decir, los límites que demarcan la existencia física del predio, así como sus construcciones, aquí sí el GPS se vuelve una herramienta fundamental para el caso de la conformación de una base de datos catastral. Con esta concepción, recapitulemos. Para obtener mediciones adecuadas con un equipo GPS, el operador preferentemente deberá estar en condiciones ideales. Digo preferentemente porque esto en campo casi nunca ocurre. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Que no exista obstáculos que no impidan o que impidan al observador la correcta transmisión de la señal hacia mi receptor GPS. Como vemos en la figura, el cielo está totalmente despejado, no hay obstáculos de coberturas, no hay obstáculos de construcciones o la propia topografía que impida que el receptor capte la señal. Aquí el receptor está con buenas condiciones y puede captar una señal buena. Como mencionaba anteriormente, en condiciones ideales de cielo despejado, casi siempre en la geometría del satélite, el valor del PDOP va a ser positivo, va a presentar valores bajos, ya que no hay obstáculos que permita que los satélites se aglutinen en un determinado espacio, sino va a permitir redundancia y que de todas las direcciones pueda capturarse la señal o pueda almacenarse la señal en los receptores. Por eso, en este caso, cuando no hay obstáculos, también generalmente puede existir un PDOP óptimo. Muchos equipos GPS dentro de su configuración o dentro del software analítico tienen un módulo o una sección propia del software en el cual puedo planificar observaciones. La planificación de observaciones simplemente es un detalle cronológico a futuro de cómo se dispondrán los satélites, si se concentrarán a una determinada hora en un determinado punto del cielo o si estarán dispersos a lo largo del espacio del cielo, del espacio celeste. De todas formas, yo en esta planificación puedo adelantarme,
por la propia movimientos sincronizados de los satélites y saber en qué momento del día, en qué fecha u hora exacta, los satélites estarán concentrados en un punto específico del cielo. Y cuando estén concentrados los satélites, recordemos que hay valores de PEDOP altos. Sin embargo, en el Ecuador, por las propias condiciones del país, al estar en la mitad del mundo, las condiciones de disposición o de geometría de los satélites generalmente son buenas. Tenemos PEDOPs casi la mayor parte del tiempo dispersos a lo largo de todo el cielo, generando PEDOPs óptimos o valores bajos del PEDOP. De todas formas, es una opción a considerar. El técnico puede revisar los planes para ver cómo se comportarán los satélites en un día determinado de medición. Finalmente, otra de las condiciones óptimas, como vimos anteriormente, es que el operador se encuentre alejado de cualquier tipo de línea de transmisión eléctrica. Es decir, que se encuentre alejado de cualquier tipo de obstrucción electromagnética que también me genere errores al capturar la señal GPS. Considerar estas tres opciones, estos tres obstáculos, un poco para saber cuáles van a ser las condiciones ideales de levantamiento GPS. Ahora, repito, para temas de levantamientos efectivamente en campo y en levantamientos rurales, estas condiciones no siempre o casi nunca van a ser las óptimas. Siempre tendremos que, como técnicos, enfrentarnos a condiciones de vegetación, de topografía, de geometría del satélite adversa por muchos obstáculos, incluso hasta veces de construcciones, en lo cual eventualmente me va a limitar la calidad de la señal almacenada. Sin embargo, es bueno saber que cuáles serían las condiciones ideales para tener una óptima señal. Ahora, hay que ver cómo se definen entonces los linderos de los predios mediante el uso de GPS. Fácil. El operador deberá ubicarse en cada uno de los vértices que conforman el lindero del predio o que conforman el predio. Es así que el operador, posándose durante un tiempo determinado en cada uno de los vértices, registrará en forma de punto el valor o la posición de cada uno de los vértices del predio. ¿Sí? No olvidar que mientras esté el operador trabajando en campo, paralelamente o simultáneamente a este debe estar una estación de monitoreo continuo o un equipo GPS base ubicado en un mojón con coordenadas conocidas, rastreando o midiendo simultáneamente este punto. Con ello nosotros garantizamos el proceso de corrección diferencial que me permite a mí reducir las precisiones, mejorar las precisiones de los puntos obtenidos y así generar los errores o las tolerancias previstas para lo que es el catastro rural. Sin la corrección diferencial, los puntos tendrán más errores, serán meramente referenciales y no podrán ser usados para temas catastrales. Cada vértice fue medido oportunamente por su operador y posteriormente en gabinete fue realizada la corrección diferencial para finalmente obtener las coordenadas de los puntos deseados. Ahora, ¿cómo se definen los vértices? ¿Cómo establecemos aquellas posiciones para en campo proceder a medir con el GPS? Los vértices se definen por dos criterios o por dos condicionantes que me permiten a mí establecer en campo dónde ubicarme. La primera es por un cambio súbito de rumbo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando yo voy siguiendo el lindero de un predio y eventualmente hay un giro, una desviación en la trayectoria del lindero en el cual se puede apreciar formalmente, yo debo posarme o establecer un vértice. Este cambio se lo puede considerar de manera empírica, porque tampoco hay nada escrito al respecto,
como una variación entre más o menos 5 grados respecto a la proyección inicial del lindero. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos al ejemplo. Tengo el lindero que aquí va de sur a norte. Este lindero tiene una dirección norte prácticamente, ¿no es cierto? Y la proyección del lindero es de esta línea entrecortada. Cuando en campo me doy cuenta que respecto a la proyección inicial hay un cambio súbito de rumbo, superior incluso a unos 5 grados, yo puedo establecer en campo la presencia o la existencia de un vértice y proceder en este caso a medir una coordenada o un punto mediante el uso del GPS. Cuando haya cambio de rumbo respecto a la proyección inicial del lindero, yo tengo que necesariamente utilizar o plasmar el vértice para posteriormente medir con el GPS. Como les digo, la variación o el cambio puede ser perceptible en campo a partir de los 5 grados. Un poco menos no es perceptible y tampoco surgiría la necesidad imperativa de generar un vértice. Sin embargo, es un valor sugerido, el de los 5 grados, para considerarlo al momento de estar en campo. Y el valor del ejemplo se nota que es un cambio de 7.3 grados. Otro condicionante u otra condición que me permite establecer la existencia de vértices es la presencia o cambio de colindantes. Cuando un predio, un lindero cambie de un colindante a otro, yo debo necesariamente plasmar en campo la existencia de un vértice y posteriormente proceder a medir con mi equipo, ¿sí? Generalmente los cambios de colindantes también coinciden con los cambios súbitos de rumbo. Por ejemplo, aquí, entre el colindante 5 de mi predio analizado y el colindante 1, hay un cambio súbito de rumbo de dirección norte hacia dirección este. Y claro, como cambia de colindante y cambia también de rumbo, yo tengo que proceder a plasmar este punto en campo y posarme ahí con el GPS para proceder a realizar las mediciones, ¿sí? Pero claro, existen también los casos en que no hay un cambio súbito de rumbo aparente. Ustedes pueden ver en este lindero, desde el colindante 4 al colindante 5, el lindero no altera su rumbo, se mantiene, tiene una dirección continua entre los dos colindantes. Sin embargo, al saber que hay un cambio de colindante próximo, se debe establecer en campo la presencia de este vértice y proceder a medir con mi equipo GPS. En breves palabras, a través de estas dos condicionantes que se presentan, tanto lo que es un cambio súbito de rumbo del lindero, cambio súbito de la dirección del lindero o un cambio de colindante, yo debo considerar en campo la existencia de un vértice y sobre el cual procederé a medir con mi equipo GPS la coordenada respectiva para almacenarla en mi receptor y posteriormente efectuar el procesamiento diferencial o la corrección diferencial para mejorar las precisiones de ese punto y obtener así las precisiones establecidas para lo que es el catastro rural. Aquí hay un ejemplo claro en el cual tenemos un lindero conformado por esta cerca de alambre de púas y que ustedes ven que cambia súbitamente de rumbo. El cambio evidentemente es más claro que de los 5 grados. Aquí se extendería un poco la proyección del lindero y vemos que cambia el rumbo. Es así que el operador que está con el equipo GPS en su mano se posa sobre el vértice o sobre el tronco que materializa ese cambio de rumbo y procede a medir el punto o el vértice mediante el GPS. Caso contrario, de la misma forma tenemos cuando cambian de colindantes, tenemos una cerca de madera en este caso, en el cual tiene una dirección invariable, es una dirección continua que no cambia, pero sin embargo
con el conocimiento del caso a través de los propietarios o posesionarios del predio, se sabe que hay un punto en el cual cambia súbitamente de colindante. Ese momento el operador tiene que tomarlo en consideración y postar su equipo sobre este punto para proceder a materializar el vértice respectivo que me indica el cambio de colindante. Aquí vemos el operador está dentro de una dirección invariable del lindero, pero a sabiendas se posa sobre la cerca que me indica el cambio de colindante. Con ello almaceno el punto respectivo y procede posteriormente a generar mi procesamiento diferencial para obtener las coordenadas definitivas de los puntos. Entonces, esos son los dos criterios que me permiten a mí en campo establecer y definir dónde posarme, dónde van los vértices para posteriormente medir con mi equipo GPS. Es muy importante estos criterios para facilitar la discrecionalidad del trabajo cuando estemos en campo. Como ejercicio práctico vamos a definir cuáles serían los vértices que conforman este predio. Ustedes ven, aproximadamente es un predio regular de forma casi rectangular, limitado en sus lados norte, este y oeste por colindantes habituales, por predios, mientras que el sur está limitado por una vía pública, ¿sí? Entonces ahora vamos en este ejercicio a definir cuáles serían los vértices que conforman ese predio a partir de los criterios analizados anteriormente. Estos tres primeros vértices que ustedes ven aquí corresponden a un cambio súbito de rumbo, ¿sí? Es decir, mantienen un mismo colindante como predio adyacente. Sin embargo, el lindero en estos tres puntos cambia súbitamente de rumbo, y es porque en este caso se deberían plantar, en los casos donde se muestra el signo del vértice, un punto para la respectiva medición con el GPS. Mientras tanto, el resto de puntos verdes corresponden a vértices generados como cambio de colindante, ¿sí? Básicamente son la mayoría de puntos y están dispuestos en el resto de los contornos del predio. Como se mencionó anteriormente, muchas veces el cambio de colindante implica también cambio súbito en la dirección del lindero, como ocurre en el lindero norte. Cambia el lindero súbitamente conforme va cambiando de colindante. Para el caso especial de la línea que lindera al sur con la carretera, no se han tomado los puntos por cambio de vértice, simplemente por una formalidad que ya la voy a aclarar más adelante. Al final, todo el conjunto de vértices definidos anteriormente son los vértices en los cuales yo me deberé necesariamente de posar con mi equipo GPS para registrar las posiciones, ¿sí? Indistintamente del criterio por el cual fueran definidos esos vértices, al final todos son los vértices del predio sobre los cuales debo efectuar mis mediciones. Ahora bien, para el caso particular de esta línea sur que lindera con la carretera, el resultado de su conformación sería un número muy elevado de vértices. En este caso, lo que se estila cuando se hace levantamiento con GPS es hacer el ruteo. ¿Qué es el ruteo? Es tomar un GPS diferencial, obtener o utilizar la forma de línea para capturar información y caminar a lo largo del sendero o del segmento que conforma este lindero. Cuando generalmente utilizamos esta forma de medición, cuando los linderos están conformados o son colindantes con aquellas áreas que no son predios, son áreas o bienes de espacios públicos, por ejemplo, zonas de vías, zonas de ríos, esteros, quebradas,
zonas de canales, acequias, en fin. Cuando yo tenga ese tipo de linderos, lo que tradicionalmente se estila, en lugar de ubicar puntualmente vértices, se hace ruteo, ¿verdad? Es decir, utilizo mi GPS como un instrumento para medir líneas y a esas líneas yo las ajusto diferencialmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo posar sobre el margen derecho de la vía, ¿verdad? Y voy caminando a lo largo del segmento hasta llegar con el vértice que indica el cambio de colindante, ¿sí? En esa alineación, cuando yo voy tomando las mediciones por un lado de la línea, también voy registrando como un atributo el ancho de la vía. Con ello yo podré saber específicamente cuánto me debo retirar de la medición como derecho de vía, o sea, como ancho total de la vía. Eso ya depende de cómo el operador se organice al momento de la medición con el GPS. Otra forma de delimitar este tipo de límites de los linderos que colindan con bienes públicos es utilizando la ortofoto, imágenes satelitales o cartografía base del Instituto Geográfico Militar a escala 1/50.000. Está detallado o clasificado en orden de prioridad. Es decir, si yo no dispongo de ortofoto, podría utilizar una imagen satelital. O si no dispondría de ninguna de las dos anteriores, me remitiría al uso de la cartografía base. ¿De acuerdo? Esto con el fin de hacer digitalización, es decir, evitar realizar la medición en campo, sino que a través de estos métodos indirectos digitalizar el lindero colindante. Ojo, insisto, para el caso de los linderos que no colindan con predios, es decir, linderos que colindan con espacios de bienes de uso público como vías, quebradas, canales, estuarios, esteros, ríos y demás. Esa es la forma de levantar particularmente ese tipo de segmentos. Para el resto, como ya mencioné anteriormente, dibujamos o medimos a través de cada uno de los vértices del predio que se conforman a base de los criterios establecidos anteriormente. Ahora vamos a analizar la distinta casuística que existe en los levantamientos GPS respecto a opciones en las cuales yo podría usar una o determinada forma el equipo GPS. Y esto está supeditado evidentemente a las condiciones propias del terreno. Antes de pasar a ver los distintos casos en los que yo me puedo encontrar en campo, tenemos que tener la certeza de que nuestro equipo tenga ciertas características previas a realizar las mediciones GPS. Una de las primeras características es que hay que habilitar al equipo para el registro de observaciones crudas. ¿Qué significa esto? Que en todo momento durante el trabajo de campo, mi equipo sea capaz de almacenar observaciones o posiciones. Con esto yo gano redundancia, cantidad de datos que a mí me garantizan el procesamiento diferencial, ¿sí? Hay muchas opciones en los diferentes tipos de equipos GPS en los cuales me permiten a mí como operador habilitar estas observaciones crudas, y fundamentalmente se utiliza para hacer corrección diferencial. En el caso que no tenga habilitado las observaciones crudas, el equipo simplemente fungirá como un navegador y grabará las posiciones a través de un simple promedio. Las observaciones crudas, en cambio, a mí me permiten realizar, por un lado, procesamiento diferencial y por otro lado, garantizar el monitoreo en todo momento de observaciones en el GPS, en campo. Otro de los aspectos fundamentales para considerar al momento de realizar levantamientos con el GPS es configurar el equipo para que me pueda capturar señales de entre 8 y 12 valores de P2. Es decir, que
dependiendo de cómo esté mis condiciones naturales, yo pueda grabar o configurar para que mi equipo registre todas aquellas posiciones que estén menores, que tengan un PDOP con valores menores a 8 o en su defecto a 12. ¿Por qué pongo esta variación o por qué se pone esta variación? Porque fundamentalmente, dependiendo de la complejidad de la zona, es decir, dependiendo de con cuanto más presencia de obstáculos yo tenga en el terreno, seré un poco más permisible en capturar la mayor cantidad de datos en campo. Y esto se lo permite, evidentemente, siendo más flexible en permitir que capte valores con PDOPs mayores. Cuando tenga condiciones naturales con pocos obstáculos en la trayectoria de mi señal, yo puedo tener o puedo configurarle a mi equipo para que grabe y registre valores de PDOPs menores a 8. En cambio, si yo estuviera en zonas agrestes con excesiva cantidad de cobertura vegetal o con una presencia masiva de construcciones o obstáculos en la trayectoria, debería en cierta forma configurar a mi equipo para que registre valores de PDOP menores a 12. Evidentemente aquí la calidad se ve sacrificada, pero sin embargo tenemos la garantía de que se van a registrar de cualquier manera datos y datos con la calidad aceptable para el tipo de levantamiento catastral rural. Una de las actividades que está directamente vinculadas al PDOP es que también se verifique la presencia de obstáculos en la trayectoria de la señal, como se dijo anteriormente, la existencia de cobertura, construcciones, líneas de transmisión eléctrica, topografía, que me limiten la calidad de la señal. Tengo que estar consciente en campo de esas limitantes y tengo que procurar no medir en aquellos sectores a menos de que fuese estrictamente necesario y que realmente los linderos atraviesen por esos sectores. Simplemente este factor hay que considerarlo previo al momento de realizar los levantamientos catastrales. Cuando yo realice las observaciones, tengo que configurar que al menos mis vértices sean almacenados con menor o igual a 180 observaciones, perdón, mayor o igual a 180 observaciones o registros. ¿Por qué se recomienda este valor? Tampoco está escrito en ningún libro, pero yo al menos con que registre cada segundo una observación, al pasar 180 observaciones, es decir, que al pasar 3 minutos, yo puedo tener una cierta redundancia en los datos. Al tener redundancia, yo gano confiabilidad. Eso a mí me dice la estadística. Mientras más observaciones tenga, más redundancia yo tengo en una medición y por ende mayor confiabilidad en el dato resultante yo voy a obtener. Simplemente es por eso. Hay que procurar ser lo más redundantes posibles. Ahora, si es que se pueden obtener mayores observaciones, evidentemente la garantía y la confiabilidad va a ser mucho mayor, pero hay que pensar que los levantamientos en campo son costosos, requieren bastante tiempo y el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Por eso, a base de la experiencia se sugiere que al menos 180 registros, 180 observaciones sean almacenadas por cada vértice. En promedio se trata de 3 minutos, con el cual yo tendría un número de observaciones consistente a fin de hacer el posicionamiento diferencial. Con ello yo optimizaré el tiempo y garantizaré en cierta forma la calidad esperada en los datos. Otra forma de tener cierto control durante los levantamientos catastrales es almacenar atributos o códigos. Es decir, mientras yo me pose sobre un determinado vértice, yo puedo crear una especie de catálogo de objetos. Es decir, voy diseñando mis tipos de objetos catastrales que yo voy a levantar y a esos objetos yo les voy asignando unos atributos.
Por ejemplo, si yo voy a medir el vértice de un predio, me genero el código o el catálogo de vértices. Y a esos vértices asigno atributos como por ejemplo número, código, nombre del operador, nombre del propietario del predio y así una infinidad de datos que yo pueda levantar. Hay casos como por ejemplo el objeto catastral vía o el objeto catastral construcción puede tener asignado varios atributos como parte de un catálogo de objetos. Recordar siempre que mientras mayor cantidad de datos tenga que llenar, mayor es el tiempo que yo voy a permanecer en un sitio y mayor será el costo. Hay que considerar esos datos o esas variables siempre al momento de recopilar información en campo. Finalmente, y no menos importante, a pesar que la tecnología siempre va a permitir garantizar el registro de datos dentro de un Pocket PC o dentro de un colector de datos, se recomienda fundamentalmente que siempre debemos contar con un croquis de campo, una hojita de papel en el cual el operador vaya graficando y vaya anotando cada una de las observaciones o cada uno de los puntos medidos. Esto siempre servirá de apoyo sustancial al momento de realizar los ajustes y los armados de la base de datos en gabinete. Esto es un documento esencial para cuando se realizan actividades de campo y no es menos importante que se cuente con este tipo de datos. Siempre el croquis nos servirá de apoyo para entender cómo fue la dinámica de levantamiento, cómo está concebido la forma en la cual se intervino en campo y ayuda fundamentalmente al equipo de gabinete en consolidar la base de datos. Ahora bien, vamos con la casuística para utilizar el GPS en levantamientos catastrales. La primera es que al levantar mi predio, yo como operador disponga con vértices con adecuada recepción de la señal. Es decir, que mientras yo cada vez que me pose sobre cada uno de los vértices identificados del predio, tenga una adecuada recepción de la señal GPS, considerando los valores de PDOV hablados anteriormente. Como ven ustedes en el gráfico, se han identificado todos estos vértices en el predio. ¿Sí? Siempre tenemos la ortofoto por debajo que nos orienta un poco didácticamente cómo estaría dispuesto en la realidad los vértices a medir, y vemos que los vértices están dispuestos sea tanto como por cambio de rumbo súbito del lindero como por cambio de colindantes. Ahora, en el supuesto que tenga yo una adecuada recepción de la señal GPS, simplemente yo me tengo que posar sobre cada uno de los vértices, medir un poco al menos 180 observaciones, almacenar el punto correspondiente y trasladarme al siguiente vértice. Con eso yo obtendré la medición de todos los vértices con esas condiciones indicadas anteriormente, para finalmente en gabinete y en función del croquis de campo hacer el procesamiento diferencial y dibujar el predio. Otra casuística que nosotros tenemos es la de contar con puntos auxiliares alineados al lindero. Esto ocurre cuando en un determinado vértice yo no disponga de una adecuada señal. En el ejemplo del gráfico claramente podemos ver a un predio que colinda con un río. Esto fácilmente lo podemos levantar sea mediante ruteo a partir de la orilla del río, es decir, caminamos por toda la orilla registrando en forma de línea y luego hacemos el procesamiento y afinamiento de la línea, o podemos realizar la digitalización mediante ortofotografía, que este fue el caso. Podemos hacer la digitalización a través de el uso de imágenes satelitales, o en su defecto, en el peor de los casos, hacer la digitalización en función de la cartografía base del IGM, sea a escala 50.000 o mayores.
Luego, como ustedes pueden apreciar en la ortofoto, estos vértices del fondo del predio están dispuestos en zonas que tienen una cobertura vegetal bastante densa, lo que a mí me supone que en campo tengan una difícil o una señal casi nula, es decir, que no me permitan registrar ningún tipo de datos en estos sectores. Cuando tenga el caso de que tenga un vértice por alguna razón yo no pueda capturar señal por sus condiciones adversas, puedo optar por pararme en algún sitio específico del lindero. En este caso refirámonos al lindero este del predio, en el cual se halle un tanto despejado, como es el caso de aquí. Si yo estoy dentro del lindero del predio, me poso con el equipo GPS y este tiene la señal adecuada para registrar observación, me procedo automáticamente a grabar este punto auxiliar con las mismas condiciones y parámetros detallados anteriormente, es decir, al menos 180 segundos, con unas condiciones de PDOF óptimas, sin la presencia o procurar evitar la presencia de obstáculos, con el apoyo del croquis de campo, etcétera. Registro este punto siempre que esté alineado al lindero entre mi vértice que no puedo calcular por las condiciones adversas y el vértice que inicialmente sí pude medir. Tengo que garantizar que el punto auxiliar esté dentro de este lindero. Luego, con la ayuda de mi cinta métrica como elemento de soporte para estos tipos de levantamientos, voy a medir la distancia que existe entre el punto auxiliar y el vértice desconocido. Esta distancia la anoto en un croquis y me la llevo a gabinete. De la misma forma procedo a hacer en este otro sector, donde de igual manera el vértice del fondo por las condiciones naturales no tiene una buena recepción de la señal. Procedo entonces a ubicar primeramente un punto auxiliar siempre que esté alineado al lindero del vértice, entre el vértice medido y el vértice desconocido alineado. Tomo las observaciones correspondientes a este punto auxiliar y posteriormente, con la ayuda de mi cinta métrica, mido esta distancia y la registro en un croquis. Posteriormente, en gabinete, ¿qué es lo que yo voy a tener una vez realizada la corrección diferencial? Voy a tener este vértice del predio, este otro vértice del predio, este ruteo de ser el caso con mi río, con mi borde natural, y estos dos puntos auxiliares. Con estos puntos auxiliares yo dibujo mi dirección del lindero, ¿verdad? Y finalmente, utilizando cada una de las mediciones realizadas con cinta, proyecto, es decir, con la dirección inicial de mi lindero, extiendo esta línea en función de la distancia registrada en el croquis, que fue medida inicialmente con la cinta, y con ello obtengo la posición final de mi vértice desconocido. Se ubica con esta distancia el vértice 1. Con la misma metodología obtenemos y registramos el vértice 2 y finalmente hacemos el encierro del predio. ¿Sí? Esa es la forma en la cual la casuística puede ser utilizando puntos auxiliares siempre que estos puntos estén alineados al lindero. Es decir, en este caso simplemente hacemos proyección de las líneas utilizando cinta métrica. Mediante el ejemplo se puede ejemplificar el caso descrito anteriormente. Tenemos el vértice desconocido en el cual tengo dificultad para recibir información GPS, sea por la cobertura vegetal o por la obstrucción del tronco. Este es mi lindero, el cual yo deseo conocer su posición, ante lo cual, conociendo que el lindero es este borde de vegetación que está junto a esta vía, como
operador me poso alineado evidentemente al lindero con mi equipo GPS a través de un punto auxiliar. Registro estas observaciones con las condiciones previas indicadas anteriormente y una vez almacenada la información mido la distancia que subtiende entre el punto auxiliar y el vértice desconocido. Mido con la cinta y esta distancia la almaceno, la grabo, la registro en mi croquis de campo. Con ello, posteriormente en gabinete, con la ayuda del punto auxiliar, extiendo la línea correspondiente al lindero que subtiende anteriormente el punto auxiliar y el vértice medido, este sí con condiciones buenas de recepción GPS, y proyecto esta línea con el valor de la distancia registrada en campo. Con ello, al final de la proyección, voy a obtener la coordenada de mi vértice desconocido y así podré fácilmente dibujar el predio en cuestión. Otro caso en el que habitualmente nos podemos encontrar en campo es que nos veamos con la necesidad de tomar puntos auxiliares no alineados al lindero. ¿Y por qué no alineados al lindero? Principalmente porque dentro del lindero no tenga las condiciones adecuadas de recepción de señal GPS por los casos anteriormente descritos: obstrucción de la señal, presencia de líneas de transmisión, PDOV elevado, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos en estos casos? Se identifica primeramente el vértice en el cual yo tenga adecuada recepción de la señal. Segundo, identificamos el vértice en el cual no tenemos la recepción adecuada y nos cercioramos de que efectivamente en todo el lindero que subtiende el vértice con buena recepción y el vértice con mala recepción no tenga las condiciones adecuadas de señal GPS para poner un punto auxiliar alineado al lindero. Descartando esa opción, procedemos a ubicar un punto auxiliar fuera del lindero del predio en el cual yo sí posea condiciones adecuadas de recepción GPS. Como podemos ver en la ortofotografía, tenemos un claro en el cual asumo que tendré las condiciones adecuadas de medición para proceder a grabar un punto auxiliar. Para el caso de los vértices no alineados al lindero, necesito tener o medir al menos 2 puntos auxiliares por cada vértice desconocido. ¿Sí? Esa es la metodología que se debe hacer. Entonces, primeramente registramos el punto auxiliar donde tenga buenas condiciones y posteriormente medimos con cinta de igual manera la distancia entre el punto auxiliar y el vértice desconocido. Repetimos este ejercicio para el caso del segundo punto auxiliar. Medimos con GPS, está fuera del lindero del predio, tomamos la señal, almacenamos y posteriormente medimos la distancia entre el punto auxiliar y el vértice desconocido. Estos valores son almacenados en el GPS, lo que es posiciones, y las distancias, eso sí, con un buen gráfico, son registradas en nuestro croquis de campo. Repetimos inicialmente de la misma manera el ejercicio para el siguiente vértice desconocido. Identificamos el vértice con buena recepción, identificamos el vértice con mala recepción, nos cercioramos de que en todo el lindero no tenga condiciones adecuadas de recepción de la señal y ubico donde voy a medir los 2 puntos auxiliares. Registro cada punto auxiliar y su respectiva distancia mediante el acompañamiento de la cinta métrica. Estas observaciones y estos datos son almacenados tanto en el GPS como en el croquis de campo para al menos los valores de la distancia y un croquis a mano alzada de cómo es el dibujo del predio. Finalmente, ¿cómo se traslada esto al gráfico del predio? Descargamos la información del GPS que contiene mis vértices con buena recepción de señal y de la misma forma descargamos nuestros puntos auxiliares. Evidentemente, previo hacemos el corrección o el procesamiento diferencial. De igual forma, si es que fuera el caso,
hacemos el procesamiento diferencial para el ruteo de aquellos bordes o segmentos en los cuales hayamos medido para el caso de los linderos que comparten área del predio con bienes de uso público, como el caso de este río, y hacemos el procesamiento diferencial. Vamos a tener el valor de estas coordenadas, tanto de los vértices con buena recepción como de mis puntos auxiliares. Para identificar la posición exacta de los vértices desconocidos, desde el punto auxiliar trazamos un arco de circunferencia cuyo valor de radio será igual al de la distancia registrada en campo con el valor del punto auxiliar al vértice desconocido. Estos arcos los trazamos con el valor de cada una de las distancias respectivas registradas en campo. La intersección de los arcos de coordenadas, de los arcos de circunferencia dibujados, dará como resultado mi punto desconocido. De igual forma, trazamos para el caso del vértice de este otro lado, trazamos el arco de circunferencia que subtiende este punto auxiliar en función de la distancia medida en campo. De la misma forma, con la otra distancia desde el otro punto auxiliar, trazamos de igual forma el arco de circunferencia, y en la intersección resultante de los dos arcos de circunferencia se generará el vértice desconocido de mi lindero. Finalmente, con la ayuda de los vértices conocidos o de los vértices con buena recepción y los vértices resultantes en los cuales tuve mis dificultades en capturar información GPS, y inscribimos o dibujamos el lindero resultante del predio, y al final obtenemos el encierro del predio como tal. En el ejemplo, de la misma forma, tenemos el vértice desconocido que tiene condiciones adversas de medición y que me impiden registrar datos, y el punto auxiliar que está en una zona más despejada. Medimos la distancia, trazamos posteriormente el arco de circunferencia cuyo valor de radio será igual a la distancia medida en campo. Necesariamente tenemos que ubicar otro punto auxiliar. Esa misma distancia desde el nuevo punto auxiliar hasta el vértice desconocido será el radio de mi arco de circunferencia nuevo, y en la intersección de los dos arcos de circunferencia finalmente resultará la posición de mi vértice desconocido. Vale la pena aclarar que ahora los equipos GPS tienen buenas condiciones de recepción, por más que tengan varias condiciones adversas de obstáculos en la trayectoria de la señal o PDOPS. De todas formas, se recomienda, eso sí, que cuando las condiciones y los valores de calidad sean lo más adversas posibles, o que sinceramente no pueda registrar datos, utilizar estas técnicas para levantar vértices que formen parte de los linderos de un predio. Finalmente, corresponde indicar cómo es el proceso de levantamiento catastral de construcciones. Inicialmente se ubica el GPS en una esquina de la construcción a levantar. Como vimos anteriormente, si nosotros ubicamos el receptor GPS en una esquina en la cual el techo de esa construcción o toda la cobertura o el macizo de la construcción impidan la recepción de la señal, voy a tener condiciones adversas en la calidad para recibir mi señal GPS. ¿Sí? Tengo que procurar ubicar el equipo GPS en la esquina superior, encima en el techo de la construcción, a fin de evitar cualquier tipo de obstáculo en la trayectoria. Mido cualquiera de las dos esquinas consecutivas con el uso del GPS. Mido con las condiciones indicadas anteriormente, es decir, al menos 3 minutos de registro de cada esquina,
y posteriormente, nuevamente, utilizando la ayuda de la cinta métrica, registro la distancia entre las dos esquinas medidas y posteriormente registro la distancia con la ayuda de la cinta métrica, la distancia transversal a las esquinas medidas. Este valor los almaceno en el croquis. Este gráfico también lo almaceno en el croquis, lo registro en un croquis y procedo de la misma forma para el resto de las construcciones que fueran o que existieran en campo. Es decir, registro el valor de la coordenada de la esquina de la construcción, cualquiera de la esquina subsiguiente inmediata, almaceno en el GPS y con el valor de la cinta mido el valor entre las dos esquinas medidas y finalmente entre el valor de la distancia transversal del valor transversal al lado ya medido. Con eso, ¿qué hacemos en campo? En gabinete, perdón. Dibujamos la posición de uno de los lados de la construcción. Luego, con el valor de la cinta métrica, afinamos, obtenemos la orientación. Con los dos puntos obtenemos la orientación de uno de los lados de la construcción y este lado lo afinamos con la distancia medida en campo. ¿Sí? Es decir, por efectos de precisión, siempre será el valor más preciso el obtenido de la cinta métrica del obtenido entre el GPS. Obtenemos la orientación y trazamos, ajustamos el valor de la distancia con el valor registrado en campo con la cinta métrica. Y a partir de esa esquina puntual en el cual se ajusta mi distancia inicial, extiendo o hago la línea transversal perpendicular con el valor de la cinta métrica registrado para el lado transversal a la construcción. Con eso tengo los dos lados y subtiendo y me permite hacer la conformación del bloque constructivo. Ahí están los registros de las distancias. En el caso práctico, como les decía, medimos el vértice de la construcción sobre el techo de la misma cuando fuese posible, pero eso sí, tengo que procurar este tipo de condiciones a fin de que no tenga obstrucciones en la trayectoria de la señal. No me permita que por la presencia del techo me obstaculice la recepción de datos. Entonces procuro que mi equipo GPS se ubique sobre el techo de la construcción. Se miden los vértices tanto de la base, es decir, el vértice de esta esquina y de esta otra esquina adyacente. Se registra con cinta métrica el valor de esta base y posteriormente con la misma cinta métrica registramos la distancia transversal, es decir, la altura de esta figura rectangular. Adicionalmente, con la ayuda de la cinta métrica también mido el ancho del alero, lo que tradicionalmente se le conocen como los volados, a fin de restar esa distancia de la figura geométrica resultante, del rectángulo resultante. Mido, resto esta franja básicamente y obtengo el ancho o la superficie efectiva de la construcción. Como decíamos anteriormente, obtengo las coordenadas de mis dos esquinas, de mis dos vértices, estas siempre procurando haber sido medidas sobre los techos de las construcciones, y obtengo la orientación de uno de los lados de la construcción. Finalmente ajusto esta distancia, el lado de la construcción, mediante la distancia medida en cinta inicialmente y su distancia transversal, la distancia de la perpendicular a este lado. Con ello tengo los dos lados del bloque y dibujo mi bloque geométrico correspondiente a la construcción. Así pues, hemos analizado cuál es la casuística para usar el GPS en los distintos tipos de levantamientos catastrales rurales.
Como vimos inicialmente, se trataba de utilizar el GPS en vértices que tengan buena recepción de la señal, utilizar el GPS a través de puntos auxiliares para determinar un vértice que no disponga de condiciones adecuadas de recepción, siempre que este punto auxiliar esté alineado al lindero del predio, y finalmente utilizar mediante el GPS a través de puntos auxiliares que me permitan identificar un vértice y que estos puntos auxiliares no estén alineados al lindero, puesto que el lindero no presenta condiciones favorables de recepción de la señal. Finalmente, hablamos respecto a la definición o a la implantación de construcciones en los levantamientos catastrales. Esto ha sido todo para el módulo 2 y continuaremos conversando el módulo 3.